Hola, buen día. Mi nombre es Pamela Rugel, estudiante del SPOL, actualmente cursando la materia de Fundamentos de Electricidad y Sistemas Digitales. Como proyecto final, desarrollamos un sistema de climatización y amortiguación para transporte de vacunas. ¿Cómo nace la idea? Pues a inicios del año 2020 se expandió en Ecuador un virus conocido como COVID-19. Afortunadamente, se han desarrollado algunas vacunas, de las cuales tres se reciben en el país. Sin embargo, el transporte de dichas vacunas necesita un plan lógico, por lo que deben mantener una cadena de frío y no debería romperse. Asimismo, no debería es, eh, complicar su viaje al momento de que el transporte sufra algún percance. Como descripción del proyecto tenemos que las vacunas COVID deben mantener una temperatura entre el rango de 2 grados centígrados y 8 grados centígrados. ¿Para qué? Para evitar cualquier daño o exposición a influencias del ambiente. Si se pasa de dicho rango, las vacunas ya no tendrían el efecto que tienen, por lo que se supone un gran desafío logístico, ya que no debe romperse esta cadena de frío. Por ello, nuestro proyecto se enfocará en crear contenedores con temperatura controlada por un sensor de temperatura y un motor. Además, evitar daños por posibles inconvenientes en el camino, por lo cual se agregará un sistema de amortiguadores que será simulado con tres sensores de proximidad y dichos sensores controlarán a un motor. También como información extra, tenemos que estos contenedores son llenados con hielo seco, por lo que si la persona que es encargada de llenar el contenedor con hielo seco no lo hace, dichas vacunas ya no tienen el mismo efecto. Entonces, por ello nace la idea de desarrollar este sistema. Como objetivo general tenemos preservar el estado de las vacunas durante la transportación entre dos ciudades. En este caso nos enfocamos entre Quito y Guayaquil, utilizando un contenedor temperado. Como objetivos específicos tenemos identificar los componentes electrónicos necesarios para la creación del sistema de control de temperatura y nivelación del contenedor. Mantener la cadena de frío de tal manera que se ahorre energía usando un motor para optimización del proyecto y determinar un mecanismo de nivelación en el contenedor para la obtención de la menor exposición a influencias externas. Para el desarrollo del sistema de climatización tenemos los componentes a usar: fuente de voltaje, sensor de temperatura, en este caso el LM35, amplificadores operacionales, potenciómetros, un diodo, un relé, un motor DC, transistores NPN, un diodo LED y resistores. A continuación procederé a explicar el sistema de climatización. En este caso tendremos dos fuentes de voltaje. Una nos entregará menos 12 voltios y la otra nos entregará más 12 voltios. Tenemos también el sensor de temperatura LM35, el cual tiene tres terminales. En el terminal de arriba es para el voltaje de corriente continua. Entonces necesitaremos que esté conectado al terminal positivo de la fuente de voltaje, en este caso más 12 voltios. Luego tenemos conexión a tierra y por último el terminal que nos entrega el voltaje de salida del sensor. Ahora, por cada grado centígrado que lea el sensor nos entregará 0.01 voltios. En este caso tenemos 3 grados centígrados, por lo cual el voltaje de salida del sensor va a ser de 0.03 voltios. Luego este voltaje pasa por un amplificador operacional, en este caso configurado como un amplificador de voltaje. Está amplificando 10 veces el voltaje inicial. Como lo sabemos por la fórmula, voltaje de salida, que es el voltaje que nos entregará el amplificador operacional,
va a ser igual al voltaje inicial. Este voltaje inicial es el que sale del sensor LM35 por 1 más la resistencia 2 sobre la resistencia 1. La resistencia 2 es 9, sobre la resistencia 1 nos da 9. Entonces, 9 más 1, 10. Quiere decir que no importa cuál será el voltaje inicial del amplificador operacional, siempre va a amplificarlo 10 veces más. Luego, este voltaje de salida va a ser comparado con un voltaje de salida de los potenciómetros. Tenemos dos potenciómetros y dos amplificadores operacionales. Uno para cuando el sensor de temperatura lea los grados centígrados mayor a 8 y otro para cuando los grados centígrados sean menor a 2. Comparamos los dos voltajes. El voltaje de salida del LM35 previamente amplificado y el voltaje que nos está entregando el potenciómetro. Entonces, el amplificador operacional configurado como comparador va a comparar, como bien el nombre lo dice, cuál es el voltaje mayor. El voltaje que sea mayor va a pasar por este amplificador y nos va a dar un voltaje de salida. Si el voltaje veo es mayor, habrá un voltaje considerable en la salida del amplificador operacional. Pero si el voltaje del potenciómetro es el mayor, nos entregará un voltaje de 0, por lo que está conectado a tierra en el terminal negativo. Luego de ello pasa por una resistencia y un transistor NPN configurado como de manera de corte y saturación. De corte porque cuando la corriente de la base es 0, es decir, que no pasa voltaje por el terminal negativo cuando es mayor, el circuito que tenemos acá no funcionará. En caso de que el terminal positivo, el voltaje que haya entrado por el terminal positivo sea el mayor, entonces el transistor sí estará en su zona de saturación y el circuito funcionará. Es decir, que pasa corriente, se cierra el relé de 6 voltios, es decir, que de 6 voltios en adelante el relé empieza a funcionar y cierra este circuito que está aquí, haciendo funcionar al motor. Como lo vamos a ver ahora, tenemos 3 grados centígrados. Recordemos que las vacunas deben estar entre 2 y 8 grados centígrados. Es decir, que si excedemos de los 8 grados centígrados, ya, el motor se va a encender. Bueno, y aquí tenemos un LED que nos indica que el motor está encendido. ¿Por qué pasa esto? Porque el voltaje de salida a los 9 grados centígrados es 0.2 voltios y el voltaje que nos entrega el potenciómetro es de 0.88 voltios. Tenemos el voltaje de salida del sensor de temperatura es mayor. Como es mayor, entra al terminal positivo y sí fluirá la corriente, por lo que el circuito empezará a funcionar. Lo mismo pasa cuando tenemos, cuando el sensor nos lee la temperatura menor a 2 grados centígrados. Ahí tenemos que estar menor de 2 grados centígrados. El voltaje de salida es de 0.12 voltios. El VO es de 0.12 voltios. Y el potenciómetro nos da un voltaje de 0.20. ¿Cuál es el mayor? El del potenciómetro. Entonces, este hará accionar el circuito. Si seguimos bajando, nos damos cuenta que el voltaje sigue disminuyendo y aún sigue siendo mayor el del potenciómetro, por lo cual se sigue manteniendo el motor encendido.
y así seguiremos bajando y el motor seguirá encendido. Una vez que subimos, aquí ya a los 2 grados centígrados el motor para. ¿Por qué? Porque la salida es de 0.22 voltios en VO y del potenciómetro es 0.20 voltios. Entonces el voltaje mayor es el VO, que está conectado al terminal negativo. Y este nos entrega 0 voltios el amplificador operacional, por lo cual el circuito no se activará. A continuación, mi compañera explicando el sistema de amortiguación. Bueno, mi nombre es Cristi Lucín y voy a hablar del sistema de amortiguación del proyecto. El sistema de amortiguación funciona con 3 sensores de proximidad, los cuales en el modelo son simulados con 3 switches y el motor hará de nivelador. Bien, aquí en la derecha arriba se puede ver cómo sería mirado desde arriba los sensores. Ahí estaría el contenedor, y si el contenedor se va hacia la izquierda, el S1 se activaría. Si el contenedor se va hacia la derecha, el S3 se activaría, y si está en el centro, el S2 es el que estaría activado. En base a esto, se creó una tabla de verdad, donde si los 3 estaban apagados, el motor no giraba, donde si S3 estaba prendido, es decir, que el contenedor estaba inclinado hacia la derecha, entonces el motor iba a funcionar hacia la izquierda. En cambio, si el contenedor está en S2, o sea, que está en el centro, no está ni girado a la izquierda ni a la derecha, pues el motor no se encenderá. Y si está activado el S2 y el S3, es decir, que está como que en el medio, pero también hacia la derecha, como más o menos girado un poquito nada más, igualmente el motor empezará a girar hacia la izquierda. Si está encendido el S1, o sea que está hacia la izquierda, el motor empezará a correr hacia la derecha. Si ya S1 y S3 están prendidos, el motor no funcionará porque no puede ir hacia la izquierda y a la derecha al mismo tiempo. No puede pasar ese caso. Si S1 y S2 están encendidos, es decir, que está ligeramente hacia la izquierda, el motor andará hacia la derecha. Y si pasa el caso de que los 3 están encendidos, lo cual tampoco puede pasar, pues el motor no funcionará. Bien, en base a esa tabla de valores, a esa tabla de verdad, podemos sacar los minterms, ya que los unos son los que menos hay, y podemos hallar estas ecuaciones, estas fórmulas, y en base a estas fórmulas se pudo construir el sistema lógico donde se usaban las 3 variables y nos daba 2 salidas, o sea, 2 fórmulas, cuando estaba el RAI y el LED. Listo. Y los componentes a usar en esta parte fueron el MOSFET BS170, relé, motor DC, las compuertas lógicas AND, OR y NOT, los switches y una fuente de voltaje. Bien, aquí se puede ver el sistema completo de amortiguación. Ahí está la parte lógica, la parte de los switches, los LED que indican si está girando hacia la izquierda o hacia la derecha, y el sistema que ayuda a que el motor gire. Listo. Si tengo los 3 desactivados, pues, perdón, ahí lo voy a poner desactivado, el motor no anda. ¿Ya? Porque ambas salidas son de 0 y aquí no recibe nada, por lo tanto no hay corriente por aquí. Pero si pongo el switch 1, se enciende la lucecita del LED hacia la derecha. O sea, el switch 1 significaba que el contenedor se giraba hacia la izquierda. Por lo tanto, el motor empieza a andar hacia la derecha, ya que tiene una salida aquí de 1, y esa salida de 1 viene acá y ayuda al MOSFET a funcionar como un interruptor, lo cual activa el paso de corriente, haciéndolo un circuito cerrado por aquí y que el motor funcione.
Si enciendo el switch 2, no debería haber ningún cambio porque está ligeramente hacia la izquierda, entonces el motor sigue girando hacia la derecha. Sin embargo, si activo los 3, el motor debe ir disminuyendo las revoluciones por minuto. Aquí, como se ve, están disminuyendo, pero con poteos es algo lento y el motor se va a ir deteniendo poco a poco. Ya. Ya. En cambio, si desactivo el switch 1, debería empezar a andar hacia la izquierda. Se prendió el LED rosado y en cambio la corriente empezó a pasar de aquí, pasó acá, gracias a que aquí tienen uno lógico, y el MOSFET ayuda a pasar la corriente que va así. En este sentido, actúa como un circuito cerrado, acá no hay corriente, por lo tanto gira nomás hacia la izquierda, cuando el contenedor está girado un poco a la derecha. Si se activa el switch 2, debería seguir funcionando igualmente, porque está ligeramente todavía hacia la izquierda. Y si enciendo el switch 1 y el switch 2 a la vez, debería apagarse los poquitos e irse deteniendo poco a poco el motor.